Imagina que eres un físico joven y talentoso, un investigador asociado de clase C con autorización de seguridad de nivel 2 en la Fundación SCP. Trabajaste duro y finalmente obtuviste tu primera tarea seria. Estarás en contacto con un objeto de la clase Euclides. Sí, no son tan peligrosos como los objetos de la clase Keter, pero sus propiedades no se comprenden completamente. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. No te dieron un expediente sobre el objeto, lo que significa que están contando con tu reacción inmediata. Caminas por el pasillo tenuemente iluminado hacia la celda de retención del objeto. Te acercas a una puerta marcada como 3073 y entras. Esperas ver algo aterrador allí, pero la habitación está casi vacía, salvo por algunas sillas. Al principio se nota inmediatamente la silueta de un hombre muy delgado y torpe en la penumbra. Hay 5 sillas frente a la silueta. 2 guardias de seguridad están conversando en voz baja. Esa chica probablemente sea de contabilidad y ese técnico te resulta familiar. Sí, es Sam, del departamento de mantenimiento. Y de repente el hombre incómodo sentado en un taburete presiona un botón en un control remoto y se enciende una luz. El hombre, vestido con un traje de maestro de capilla, examina cuidadosamente a la audiencia. Parece que puede ver perfectamente a través del cabello que cubre su rostro. Aplaude y dice con una voz agradable y melodiosa que empiece el espectáculo. Y luego nos enteramos de que SCP-3073 no tiene rostro en absoluto y que un escenario de teatro en miniatura se esconde debajo de su cabello. Observas la obra de cerca y te das cuenta de que es sin duda Hamlet, pero la peor versión que has visto en tu vida. Durante el monólogo Ser o no ser, Hamlet sobreactúa terriblemente. Ofelia estropea constantemente sus líneas y el fantasma del padre de Hamlet no puede hacer frente a su disfraz en absoluto. Finalmente esta tortura teatral termina. Curiosamente los otros 4 miembros de la audiencia aplauden con entusiasmo y tú te unes a ellos. El objeto SCP-3073 se congela y los colegas se dispersan. Aparentemente esta no es su primera vez aquí. Esperas unos minutos, pero no pasa nada más. Así que regresas a tu oficina donde reúnes todos los documentos sobre el objeto SCP-3073. Hay una etiqueta amarilla en la parte superior con una inscripción descuidada. Estudia esto cuidadosamente y agrega lo que piensas. Empiezas a leer los materiales y te das cuenta de que parte del texto ha sido redactado con un marcador negro. Es posible que tu nivel de autorización de seguridad no sea suficiente o que tus superiores hayan decidido poner a prueba tus habilidades analíticas. Los documentos no contienen información sobre cuándo y dónde se descubrió el objeto. La mayor parte del texto fue mecanografiado en una máquina de escribir y las páginas se han amarillado con el tiempo, lo que significa que este espectador ha estado aislado durante al menos 50 años. Tampoco se sabe si SCP-3073 fue colocado en la celda de contención voluntariamente y se intentó escapar. Partiendo de las observaciones de hoy, el objeto parece sensible y bondadoso. Resulta que SCP-3073 habla bastante bien varios idiomas, pero sus favoritos son inglés, francés, alemán e italiano. Ahora desearía haber pensado en charlar con él hoy. Se han realizado repetidos intentos de conversar con SCP-3073. Hizo contacto de muy buena gana justo después de su actuación, pero deja muchas preguntas sin respuesta, o no sabe qué decir o simplemente no quiere responder. Cuando se le preguntó cuántos años tenía, SCP-3073 respondió que es tan antiguo como las artes escénicas. Sus pequeños actores están clasificados como SCP-3073-1. Realizan actuaciones que van desde tragedias a comedias, pasando por óperas, sinfonías y espectáculos de magia. Pero todas las producciones son tan ineptas como lo fue la actuación de hoy. Los actores se sonrojan constantemente, tartamudean y su canto es horrible. No tocan las notas correctas. Una vez un investigador le hizo a SCP-3073 una pregunta directa. ¿Por qué tus actores son tan malos actuando? Pero el objeto ignoró la pregunta. Parece que no le interesa este tema. SCP-3073 está bastante apegado a sus actores y los llama mis pequeños amigos. Cuando se le preguntó al objeto el número de individuos SCP-3073-1, respondió que actualmente hay 113 actores en la compañía. Esa es toda la información básica sobre SCP-3073. Sin embargo, los apéndices contienen resultados de experimentos relevantes. Primero está el incidente 3073. Un empleado de clase D fue admitido en una de las actuaciones. Los empleados de la clase D son el material prescindible de la Fundación. D8692 siempre se ha caracterizado por su comportamiento agresivo. Como era de esperar, surgió un conflicto entre él y SCP-3073. Mientras los otros miembros de la audiencia fingían una atención respetuosa a la actuación, D8692 comenzó a reír a carcajadas. Entonces la obra se detuvo, los actores se congelaron y lo miraron. El empleado de clase D comenzó a reprender a los artistas por su mala actuación, y SCP-3073 exigió que se callara o abandonara el auditorio de inmediato. En respuesta, el instigador atacó a SCP-3073 y el resto de los empleados de la Fundación se apresuraron a separarlos. La pelea se detuvo rápidamente, pero D8692 logró agarrar a uno de los actores, aplastándolo en su palma. El actor murió en el acto. Después de ese incidente, SCP-3073 cayó en una profunda depresión. La Fundación quería recuperar el cuerpo de SCP-3073-1 para su posterior examen y la autopsia, pero el teatro se negó a renunciar a ella. Todas las actuaciones cesaron y el objeto dejó de hablar con los empleados de la Fundación. 2 días después de la pelea ocurrió un evento inexplicable. D8692 de alguna manera desapareció de su celda cerrada. No habían cámaras en la celda del empleado, por lo que no se pudo establecer la hora y la causa de su desaparición.
habitación. Sabemos que sucedió de noche y que por la mañana el guardia de seguridad descubrió una celda vacía. No se encontró rastro de D-8692. Ese mismo día, SCP-3073 anunció que estaba listo para actuar. Cuando se le preguntó por qué decidió reanudar sus actuaciones, el objeto respondió: hay un nuevo actor en mi grupo. Al final del archivo hay algunas entradas recientes. Durante el siguiente experimento, SCP-3073 fue transferido a una cámara con una pared transparente unidireccional y se colocaron cámaras con teleobjetivos en el otro lado. Los especialistas pudieron ver de cerca los rostros del actor. Desafortunadamente fue imposible identificarlos. Su maquillaje, vestuario y pelucas los hacían irreconocibles. Fotos y videos se llevaron a cabo durante la actuación. De repente, SCP-3073 interrumpió la actuación, preguntando por qué la fundación no había pedido permiso para hacerlo. Uno de los miembros de la audiencia, el director del experimento, dijo que no estaban haciendo nada. Luego SCP-3073 señaló el equipo detrás del vidrio y les pidió que se quitaran los telescopios. Los especialistas apagaron el equipo y, después del experimento, resultó que las cámaras solo habían registrado ruido blanco. En una conversación posterior con SCP-3073, quedó claro que el objeto permite que las personas lo observen, pero prohíbe la grabación de video y audio. La criatura declaró que así se pierde la magia del arte. Varias páginas del expediente estaban dedicadas al experimento número 13, también designado como incidente número 3073-2. El nombre del médico está redactado, por lo que lo llamaremos Dr. X. Hizo arreglos para que SCP-3073 permitiera que un humano entrara al escenario. El experimento se llevó a cabo el 13 de noviembre. Un agente de campo con equipo de combate con nombre código Banks fue reducido al tamaño de un espécimen SCP-3073-1, utilizando las propiedades anómalas de otro objeto cuyo número no se revela. SCP-3073 colocó al agente en el escenario. Un extremo de un cable de acero estaba conectado a la espalda de Banks y el otro extremo se extendía hacia el auditorio. Si el agente, por ejemplo, perdiera el conocimiento, podría ser sacado rápidamente con un caberesante. El agente Banks informó en la radio que no vio ninguna anomalía en el escenario. Luego se colocó detrás de una de las salas, después de lo cual se perdió la comunicación con él. Después de esperar una hora, el Dr. X tomó la decisión de sacar a Banks, pero el cable se rompió en algún lugar en el medio. Después de otras 3 horas, se restableció la conexión de radio y el agente Banks regresó. Preguntó por qué querían sacarlo tan rápido y dijo que había vuelto inmediatamente después de que se rompió el cable. Cuando le preguntaron al agente cuánto tiempo pensaba que había estado detrás del escenario, respondió sin dudarlo que habían sido unos 5 segundos. Curiosamente, solo habían pasado 4.5 segundos en el reloj de Banks. Decidieron detener el experimento. Por el informe del agente, resultó que no vio nada detrás del escenario, porque estaba completamente oscuro allí. El rayo de su linterna pareció brillar en el vacío, y su dispositivo de visión nocturna tampoco detectó nada. El agente Banks se colocó en una celda aislada. Más preguntas mostraron que estaba experimentando lapsos de memoria episódicos. Exactamente 2 días después del experimento, el agente Banks desapareció. La cámara de vigilancia mostró que en el momento anterior de su desaparición, estaba rodeado por una luz brillante como si un foco invisible lo iluminara desde arriba. La luz se hizo más y más brillante hasta que llenó toda la habitación. Cuando se apagó la luz, la habitación estaba vacía. El Dr. X apeló a SCP-3073 con una solicitud para devolver al agente secuestrado. SCP-3073 dijo que no podía hacer eso. El médico preguntó dónde estaba el agente Banks y qué le estaba pasando, pero SCP-3073 solo citó a Hamlet, porque en ese sueño de muerte, ¿qué sueños pueden venir? Después del incidente número 3073-2, la interacción con SCP-3073 se suspendió durante un año. Todo ese tiempo, el objeto permaneció inmóvil. Un año después, se reanudaron las actuaciones habituales y no se registraron desapariciones. Se decidió no realizar más experimentos con SCP-3073 hasta nuevo aviso. Aquí es donde terminan los registros. Caminas por tu pequeña oficina durante media hora y piensas en toda esta información. Luego te sientas en tu vieja computadora y comienzas a escribir un informe. Claramente, existe más allá de nuestra comprensión. No posee gran fuerza física, no intenta escapar, pero entiendes por qué se asignó a la clase Euclides. La criatura es peligrosa para su audiencia. Los experimentos han proporcionado mucha información útil. Evidentemente, todos los actores alguna vez fueron personas comunes y corrientes y fueron secuestrados por SCP-3073. La única forma científica de transportar a una persona de nuestro mundo al teatral es a través de la teletransportación con la ayuda de un agujero de gusano en miniatura que conecta 2 secciones del espacio. Pero ¿en qué consiste ese espacio fuera del escenario y cómo pueden los actores existir dentro de SCP-3073? Aún no hay respuestas a estas preguntas. Al principio parecía que el daño cerebral debido al encogimiento era culpable de las malas actuaciones de los actores. Si encoges a un hombre promedio con una altura de 180 centímetros a una altura de 4 centímetros, eso significa que habrá 45 veces menos células en su cuerpo. Como resultado, el cerebro pequeño no podrá soportar adecuadamente los procesos nerviosos y la persona pequeña se volverá bastante estúpida. Pero en el experimento número 13, el agente Banks permaneció en su sano juicio, lo que significa que la razón de la mala actuación de los actores radica en la naturaleza del espacio oscuro fuera del escenario. Es obvio que allí el tiempo pasa de otra manera, mucho más lento. Es probable que un actor solo esté vivo cuando está en el escenario, pero cuando el intérprete va entre vestidores a la oscuridad, cae en una especie de sueño o éxtasis. Al regresar al escenario, el actor no recuerda su pasado, incluida la actuación anterior, por lo que se ve obligado a actuar de nuevo sin haber ensayado.
Con ese ritmo pueden vivir durante siglos sin signos evidentes de envejecimiento. Quizás el propio SCP-3073 les dé a sus actores falsas esperanzas. Es fácil imaginar el objeto diciendo, solo una actuación y olvidaré tus ofensas, entonces eres libre. Pero todo se repite una y otra vez. Le das los toques finales al informe, te recuestas en tu silla y de repente recuerdas. Hoy bostezaste ruidosamente en un momento de la actuación y te miraron con desaprobación. Un escalofrío desagradable recorre tu columna vertebral y se te erizan los pelos. ¿Qué piensas? ¿Esta pequeña ofensa amenaza con consecuencias graves? ¿O quizás tienes una opinión diferente sobre SCP-3073? Compártelo abajo en los comentarios y haz clic en la campana para no perderte las últimas noticias de la Fundación SCP.